Es el 29 de octubre de 2022. Son las 6:34 de la tarde. En Itaewon, Seúl, la noche de Halloween apenas empieza. Las calles todavía parecen una fiesta. Disfraces, música, luces, gente llegando de todas partes. Nadie mira el callejón como una amenaza, pero alguien ya está llamando a la policía. No dice que la calle está llena, dice que la gente puede morir. Esa llamada es la primera. Habrá 11 en total, todas antes del colapso. Ninguna logra cambiar el curso de la noche. 4 horas después, 159 personas no podrán salir de un callejón. ¿Por qué nadie lo detuvo? ¿Cómo una calle se convirtió en una trampa? ¿Y por qué durante años muchos lo llamaron una estampida, cuando en realidad fue algo mucho más silencioso? Itaewon no parece un lugar peligroso. Es una de las zonas más internacionales de Seúl. Bares, clubes, restaurantes, extranjeros, locales, turistas. Una zona donde Seúl parece menos rígida, más abierta, más libre y por eso mismo más llena. Para entenderlo rápido, para muchos, Itaewon es como la zona rosa de Ciudad de México. Un lugar para salir, para perderse, para celebrar. Y en octubre de 2022, hay una razón extra para estar allí. Durante casi 2 años, la pandemia apaga la noche. No hay grandes fiestas. No hay Halloween como antes. 사회적 거리두기를 해제하기로 결정하였습니다. Pero en 2022, las restricciones caen. Y para muchos jóvenes, Itaewon vuelve a significar una cosa: libertad. Esa noche, se estima que más de 100,000 personas llegan a Itaewon. No hay un organizador, no hay un escenario central, no hay un perímetro controlado, no hay una entrada clara, no hay una salida clara, solo una ciudad y una multitud. Pero el problema no es todo Itaewon, el problema es un callejón. Está al lado del Hotel Hamilton, conectado a una de las salidas más transitadas del metro, estrecho, inclinado. Un callejón que parece hecho para que la gente pase en una dirección, pero esa noche la gente intenta moverse en 2, desde arriba y desde abajo, al mismo tiempo. En un día normal, ese callejón no parece una amenaza. La gente entra, la gente sale, el espacio alcanza, pero esa noche el espacio deja de alcanzar y a las 6:34 de la tarde, alguien ya entiende que la fiesta puede convertirse en una trampa. La primera llamada ya está hecha, pero la noche no se detiene. La música sigue, la gente sigue llegando, el callejón sigue llenándose y las advertencias no desaparecen, se repiten. No es una sola persona asustada, no es una llamada aislada, son varias voces en momentos distintos, describiendo el mismo peligro. Las llamadas describen algo así: nos van a aplastar, no podemos movernos, alguien puede morir. Las llamadas continúan. Una persona dice que la multitud es demasiado grande. Otra advierte que la gente está siendo empujada. Otra habla de una posible tragedia. No son quejas por una calle llena. No son llamadas de alguien impaciente. Son advertencias. Advertencias claras. Advertencias repetidas. En total, esa tarde y esa noche, habrá 11 llamadas relacionadas con el callejón, todas antes del colapso. Investigaciones posteriores describirían lo que pasó esa noche como una tragedia que llevaba horas formándose. No fue un accidente repentino, fue un proceso que alguien intentó advertir más de una vez. ¿Qué pasó con esas llamadas? Algunas generaron respuesta, otras no la suficiente. Y mientras las horas avanzan, el callejón sigue llenándose. La noche todavía no ha terminado, y dentro de ese callejón, algunas personas ya están tomando decisiones desesperadas. Pero no todos pueden subir, la mayoría sigue adentro, atrapada entre una presión que baja y otra que intenta subir. En una calle inclinada, cuando la densidad alcanza su límite, basta con que una persona pierda el equilibrio. Una persona cae, las que vienen detrás no pueden parar, otras pierden el equilibrio, y las que caen primero ya no tienen espacio para levantarse. Las personas empiezan a quedar atrapadas unas sobre otras. No pueden caer del todo, no pueden levantarse del todo. Quedan comprimidas en medio de la pendiente. En ese momento, el peso de la multitud ya no lo siente la multitud. Lo sienten quienes quedan abajo, los que están en el fondo del callejón, los que cayeron primero, los que ya no pueden levantarse. Esto ya no es una advertencia, esto ya no es una posibilidad. La catástrofe ya ha comenzado. Esto tiene un nombre, pero no es estampida. Después de Itaewon, muchos titulares repiten una palabra, estampida, pero esa palabra crea una imagen equivocada. Una multitud corriendo,
personas empujando con fuerza, gente pisando a otros, un caos visible. Pero en Itaewon, muchas personas ni siquiera pueden correr, no pueden avanzar, no pueden retroceder, y algunas ni siquiera pueden respirar. Lo que ocurre esa noche tiene otro nombre, compresión de multitud, en inglés, crowd crush. Para entenderlo no hay que imaginar una carrera, hay que imaginar presión. Cuando demasiadas personas entran en un espacio demasiado estrecho, el cuerpo deja de obedecer. Quieres detenerte, pero no puedes. Quieres retroceder, pero no hay espacio. Quieres respirar, pero el peso de la multitud empieza a ocupar el lugar del aire. La presión viaja, pasa de una persona a otra, se acumula, se transmite, y en un callejón cerrado, inclinado, sin una salida clara, esa presión no tiene a dónde ir. 5 personas por metro cuadrado ya está cerca del límite recomendado. Esa noche, algunas estimaciones hablan de hasta 12 personas, en un solo metro cuadrado, más del doble. Y entonces, el dato deja de ser un número. En ese callejón estrecho, en esa pendiente, en ese tramo de apenas unos metros, murieron 159 personas. 159, no en un estadio, no en una guerra, no en un edificio derrumbado, en una calle que horas antes todavía parecía una fiesta. Por eso la palabra estampida puede ser peligrosa, porque hace parecer que la tragedia ocurrió porque la gente corrió, porque la gente empujó, porque la gente perdió el control. Pero en una multitud así, nadie empuja porque quiere, empuja porque también está siendo empujado. Y ahora que sabemos que no fue una carrera, la pregunta cambia. No es ¿por qué corrieron? La pregunta es ¿qué muestran las cámaras después de que el callejón empezó a colapsar? Son las 10:15 de la noche. En las imágenes de seguridad se puede ver el momento exacto. En la pendiente del callejón las personas empiezan a caer y quienes caen primero ya no pueden levantarse. El punto de colapso ha comenzado. En ese instante hay personas que ya no pueden moverse. La salida del callejón deja de funcionar y para algunos respirar empieza a ser imposible. Pero la línea de tiempo muestra algo todavía más inquietante. Durante casi 10 minutos, más personas siguen llegando. Esta es otra cámara, el callejón, justo detrás del punto de colapso. Las personas que están aquí no saben lo que está pasando a unos metros de distancia. No pueden verlo, no pueden entenderlo, todavía. Y mientras tanto, más gente llega a Itaewon, buscando la fiesta, sin saber que el callejón ya no tiene salida. 10 minutos después, alrededor de las 10:25, el callejón ya no permite moverse ni hacia adelante ni hacia atrás. Lo que era una calle se había convertido en una prisión, sin rejas, sin paredes nuevas, solo personas y presión. Y 10 minutos en los que la presión siguió entrando. Pero esa presión no solo la sienten quienes están atrapados dentro, también la sienten quienes intentan entrar para salvarlos. Las primeras personas consiguen salir del callejón. Algunas caminan, otras no pueden. Las que salen no festejan, no corren, solo salen. Y entonces llegan los primeros respondedores. Se puede ver el momento exacto en que intentan entrar al callejón. No avanzan rápido, no pueden. La misma multitud que necesita ayuda ocupa el único espacio por donde podría llegar esa ayuda. No es que nadie intentara responder, es que el mismo evento que creó la emergencia también bloqueó el acceso a ella. Fuera del callejón, al final de la calle, hay ambulancias, varias, en fila, con las luces encendidas, están ahí, pero entre ellas y quienes las necesitan hay solo unos metros ocupados por personas que no tienen a dónde moverse. Adentro, quienes pueden moverse ayudan a quienes no pueden, con las manos, sin equipo, sin espacio, porque no hay otra opción. Poco a poco empiezan a abrirse pequeños espacios, pero para algunos ya es demasiado tarde. La tragedia de esa noche no fue solo lo que ocurrió en el callejón, fue también la ayuda que no pudo abrirse paso a tiempo. Y esa pregunta, ¿por qué la ayuda no pudo llegar a tiempo?, es una de las preguntas que Corea del Sur todavía no ha terminado de responder. ¿Quién debía haberlo evitado? La primera respuesta parecía técnica. No había un organizador oficial, no había una entrada única, no había una boletería, no había un escenario central. Entonces apareció la justificación. ¿Cómo se controla una multitud cuando nadie la organiza? Pero esa explicación tenía un problema. Las advertencias existían. 11 llamadas. Las mismas 11 llamadas que vimos al principio. Ahora ya no eran solo llamadas. Eran la prueba de que el peligro había sido visto antes de que el callejón colapsara.
El Estado tenía señales, pero no las convirtió en acción. Después vinieron las investigaciones, policías, funcionarios, autoridades locales. El proceso tardó años, unos culparon a otros. Al final, algunas condenas y también absoluciones. Para la justicia, algunas responsabilidades quedaron probadas, otras no, pero para muchas familias, una sentencia no cerraba la pregunta, porque la pregunta no era solo quién rompió una norma, la pregunta era, ¿quién debía haber visto que miles de personas iban a quedar atrapadas allí? Y esa pregunta no terminó en el callejón, pasó a los tribunales, pasó a las investigaciones, pasó a las familias, y todavía sigue abierta. Y esa pregunta no terminó en los tribunales. Después de Itaewon pasó a las calles, a los conciertos, a los festivales, a cada lugar donde una multitud podía volver a reunirse. Después de Itaewon, Corea del Sur cambió algunas cosas. Más cámaras, más monitoreo, más planes para controlar multitudes, más personal en eventos masivos. En Seúl, incluso celebraciones enormes como eventos de BTS empezaron a mostrar algo distinto. Más policías, más rutas, más control del flujo de personas. Pero ninguna cámara y ningún protocolo pueden responder solos a la pregunta principal: ¿qué hace una ciudad cuando ve venir el peligro? Itaewon no fue una tragedia porque ocurrió en un lugar abandonado. Ocurrió en una ciudad moderna, en una noche previsible, en una calle conocida. Y aún así, 159 personas no pudieron salir. No fue una estampida, fue una multitud que dejó de poder moverse. Y la próxima vez que alguien diga, alguien puede morir, alguien tiene que escuchar antes de que sea demasiado tarde.